primero que quiero decir es que en realidad lo que tenemos que destacar, y somos pocos hoy, y ese es un problema también, es que la corrupción hace a la calidad de vida de cada uno de nosotros individualmente. Tiene que ver con la calidad de la democracia, tiene que ver con la representación y la tergiversación del principio que nos une con nuestros representantes, a quienes si uno le pregunta contestan con toda seguridad si representamos al pueblo. Si salimos a la vereda y preguntamos si alguien nos está representando en el Congreso que ha votado el Código Civil el otro día, me temo que muchos no nos vamos a sentir representados. Con eso tiene que ver la corrupción. Y Mario decía, la corrupción mata. Y no solo mató en el caso de Once, mató en el Mundial de Fútbol reciente cuando se cayó el puente, ¿recuerdan? En la subsede donde estaba Argentina y murió gente en el ómnibus escolar que estaba abajo. El caso Pomar. ¿Por qué creen ustedes que ese puente se cayó? Bastaba ver la imagen de los hierros que habían quedado, tenía menos hierros que cualquier casa de un piso que construyamos aún en la Villa 31. Entonces eso es corrupción. Y también fue corrupción en Argentina y también mató la mafia de los medicamentos, el tráfico de efedrina, que ahora ha redescubierto la jueza Servini de Cubría, que cuando denunciamos el financiamiento ilegal de la campaña presidencial de 2007, dijo que no podía avanzar, y ese informe de campaña está sin aprobar hoy, y ya hubo una reelección y se está terminando el mandato, que no podía avanzar porque ella no podía meterse en el tema de la efedrina. Todos los involucrados en el triple crimen de la mafia de los medicamentos, los muertos, los presuntos asesinos y las empresas de los muertos y de los presuntos asesinos están expresamente informados como aportantes de campaña oficialmente por Campagnoli y los responsables de la campaña ante la justicia federal con competencia electoral, es decir, la jueza Servini. Pero celebro, para ver el lado lleno, que ahora la jueza ha descubierto que hay algún problemita, entonces tenemos chance. Sí, hablando de la corrupción, y muchos han mencionado acá los datos que elabora Transparencia Internacional, este es el último índice, el mapa está muy colorado, como ustedes verán. Este es un índice que midió en el 2013 177 países en el mundo. El índice, que es nuestra herramienta más conocida, mide percepción de corrupción en el sector público. Ahora les voy a mostrar otras herramientas que miden otras cosas, que son menos conocidas o tienen menos prensa, digamos. El índice existe desde el año 95 en forma continuada y es un índice que utilizan para tomar decisiones económicas muchos emprendedores o empresarios y demás. Por eso es que es el más conocido y además los países tratan de aparecer bien rankeados. No todos lo logran. En el año 2013 los mejor ubicados, teniendo en cuenta que 10 es transparencia y 0 es corrupción, los mejor ubicados fueron Dinamarca y Nueva Zelanda con 91 puntos sobre 10, Finlandia y Suecia con 89 y Noruega y Singapur con 86. Y está muy interesante la correlación que vos haces con la independencia de la justicia, con el desarrollo, con la democracia, con la libertad de expresión. Si uno hace correlaciones con todos esos índices, se va a dar cuenta que hay una estrecha correlación entre calidad de las instituciones y buena gobernanza, es decir, transparencia o aspiración a la transparencia. Y la transparencia no es un problema nuestro, no es un problema de Latinoamérica, no es un problema de pobre la cultura latina. Y si vemos la otra diapositiva, vamos a ver, esto es americano. Y como ustedes verán, hay países, vecinos nuestros, que rankean muy bien. Son vecinos nuestros, son latinos. Son Chile, Uruguay, Costa Rica, vos mencionaste, también sale bien. Fíjense, Uruguay tiene 73 puntos, está igual que los Estados Unidos. Está muy bien, está en la parte superior del listado de los 177 países. Argentina está aplazado, sigue aplazado, estará aplazado lamentablemente por mucho tiempo. Nunca hemos podido levantar cabeza. Digo lo de aplazado teniendo en cuenta las viejas reglas para calificar a los alumnos.
porque nunca llegábamos al 4, así que estamos de 0 a 10 en aquella vieja escala con que nos han torturado a todos y estamos tan mal como se ve psicológicamente, con aquella vieja escala estamos aplazados. Pero hay países, no estamos comparando con Finlandia, no es que decimos, bueno, los países nórdicos son fantásticos y nosotros estamos muy mal porque el parámetro, como se suele decir en el caso de la prueba PISA que mencionaba el doctor Gil, los parámetros son para países muy desarrollados. No, acá hay países que son muy parecidos a nosotros, en cultura, en historia, en tradición, por supuesto que tienen algo que los diferencia para rankear así, pero no son los grandes países desarrollados que podrían ser un parámetro difícil de empardar, digamos. Y por supuesto verán a Venezuela y Haití ahí en el último lugar, y por supuesto más abajo de ellos hay algunos países africanos, como Angola, por ejemplo. Así que nos podemos sentir acompañados en esa parte final de la lista por países que están fuera de la región. Pero nosotros tenemos también otras herramientas. El doctor decía en su presentación, esto mire obviamente a empresarios, expertos, generadores de opinión pública, pero también consultamos a la gente y lo consultamos con otra herramienta que es el Barómetro Global de Corrupción, que no se hace anualmente sino bianualmente, y esa es una encuesta que en el último barómetro se hizo sobre 107 países del mundo y en cada país se consulta a 1000 personas, hay 1000 casos en cada una de las encuestas que se realizan, o sea que es una encuesta muy representativa de la gente. ¿Y qué preguntamos? Preguntamos sobre experiencia de corrupción, no solo sobre percepción, y acá tienen ustedes un resultado de los países donde los partidos políticos son la institución percibida como más corrupta. En 51 países los partidos políticos son percibidos como la institución más corrupta. La segunda es la policía, con 36 países. Pueden ver y jugar con el interactivo en nuestra página web. Y en tercer lugar está el Poder Judicial. En 20 países de estos 107, la institución percibida como más corrupta es el Poder Judicial. Pero también le preguntamos a la gente, ¿usted ha tenido que pagar coima para obtener algún servicio? Se ha estado dando ejemplos esta tarde, para obtener un simple permiso, para que lo atiendan en un hospital, para conseguir una matrícula de un niño en una escuela, etcétera, etcétera. Y hay datos país por país de cuáles son los sectores donde la gente ha tenido que pagar más corrupción para obtener el servicio público o el derecho que pretendía ejercer. Entre esas instituciones, la policía es una, los funcionarios públicos, los parlamentos, el poder judicial, las empresas y los servicios de salud, por ejemplo. Y después sigue una lista. Por ejemplo, hay países donde un sector donde la gente se ve obligada a pagar coimas, destacadamente es la educación. A nosotros todavía eso, por suerte, nos parece lejano, aunque ya tenemos títulos vendidos y comprados en universidades muy prestigiosas y cosas por el estilo, pero todavía no tenemos el problema a nivel de la educación primaria masiva en el sector público, y en otros países ese es el sector donde la gente tiene que pagar más corrupción o se ve expuesta a pedidos de corrupción por parte de los funcionarios. Pero también medimos otras cosas. Medimos, por ejemplo, un índice de los pagadores de soborno internacional, y acá se habló de Siemens, por ejemplo. Como ustedes saben, la OCDE hace unos años aprobó un pacto para evitar el pago de sobornos transnacionales. Había países que tenían en sus leyes internas normas que hacían que aquellas empresas con casa matriz en ese país tuvieran prohibido poner en el presupuesto el pago de la coima, ni qué decir descontarlo de la ganancia con fines impositivos, pero a partir de la década del 90, fines del 90, la OCDE sancionó un tratado, un acuerdo para
prevenir el soborno internacional, el pago de soborno internacional. Este índice, que se repite cada 2 años también, estas cifras son del 2011, que apareció publicado en el 2012, mide cuáles son los sectores y cuáles son los países donde están los cuarteles generales, digamos, o las casas matrices de algunas empresas, que son más propensos a pagar corrupción. No está acá la diapositiva, pero pueden verla en la página web. ¿Saben cuáles son los 2 países? Y eso tiene que ver con Argentina y nuestra actual situación y nuestro futuro, vaya a saber. ¿Cuáles son los 2 países cuyas empresas que tienen sede en esos países son las más propensas a pagar sobornos en otros países? En este caso seríamos nosotros, China y Rusia. Otra correlación muy llamativa, las casualidades de las que hablaba el doctor, exactamente. Otra cosa interesante en esto, que está referido de los círculos que usted mencionaba, en particular este índice está concentrado en lo que se llama la gran corrupción. Es decir, no lo que tengo que pagar para obtener el pasaporte o la licencia o el permiso, sino las grandes licitaciones, las obras públicas, es decir, la corrupción al máximo nivel. Y si ustedes miran, acá están ordenados por sectores. Estos sectores son los menos propensos, o sea, los más transparentes, aquellos son los más propensos a pagar, tipos de empresas, sectores empresarios más propensos a pagar. Fíjense en los últimos 5. Y fíjense si esto no tiene que ver con la vida y las posibilidades de desarrollo de todos nosotros. Recursos como minería, gas y petróleo. ¿Les suena Vaca Muerta, contratos con cláusulas secretas y demás? Estos sectores, muy propensos a pagar corrupción y coima en el extranjero, tienen que ver con los recursos de un país. Fíjense dónde está localizado. Y por otro lado, tenemos a lo que se refiere el último de ellos, a la infraestructura, al desarrollo del país, a la posibilidad de generar las condiciones para que el país progrese, la gente invierta, todos tengamos trabajo y progresemos, etcétera, etcétera. Algo con lo que Alejandra nos traía al clásico para ver que las cosas se mantienen más o menos en las mismas preocupaciones. Estos son los sectores, estos que mencionan que están entre los más propensos a pagar corrupción, son los sectores de las altas inversiones, son los sectores donde hay mayor interacción entre el funcionariado público y la dirigencia política y el sector empresario, y son sectores donde hay mucha regulación. Fíjense cómo a lo largo de la tarde hemos estado dando vueltas sobre los mismos temas. Y la preocupación sobre la corrupción no es algo que no esté en la agenda de los inversores, aunque muchos dicen, no, bueno, la preocupación por la corrupción rankea muy bajo. Este es el resultado de los factores problemáticos, la encuesta sobre factores problemáticos para los negocios, en el índice de competitividad sustentable del Foro Económico Mundial, que fue dado a conocer en el mes de septiembre, o sea que es nuevísimo para Argentina. Y entre las preocupaciones centrales del sector de negocios, la corrupción está en tercer lugar. Entonces es un problema, no es que estemos en la casa de brujas los que nos dedicamos al tema de la lucha contra la corrupción, no es que tengamos una curiosidad malsana o las ganas de molestar a nadie. Cuando peleamos contra la corrupción y tratamos de que haya más transparencia y más integridad pública, nos estamos preocupando por cosas que tienen que ver con la calidad de vida de todos nosotros y la calidad de las instituciones y del desarrollo en nuestro país. Voy a pasar muy rápido a esta, así no estiramos mucho. Esto es lo que caracteriza un escenario de corrupción. El doctor ya se ha referido a eso, entonces lo voy a pasar muy rápido, pero me interesa señalar esencialmente que miremos dos cosas. Los primeros factores, los 4 primeros factores, se refieren a las condiciones de factibilidad de la corrupción. Esto facilita la corrupción sin duda, genera un clima propicio para la corrupción.
Los dos últimos lo que hacen es facilitar el disfrute del producto de la corrupción. Y son cosas distintas. Obviamente, a mayor capacidad de disfrute hay mayor escenario propicio para la corrupción, pero son condiciones bien distintas. Y a mi juicio, y por eso era el título que habíamos puesto a la presentación cuando Alejandra nos invitó, a mi juicio estos dos últimos son los más graves, tiene que ver con lo que Mario contaba y con lo que el doctor contó en su presentación inicial. Son los más graves porque son los más difíciles de atacar y porque tienen que ver no solo con la existencia de leyes y organismos de control, sino que tienen que ver con condiciones culturales y una escala de valores que evidentemente en algunos países, entre ellos el nuestro, no está acordada, ¿no? En Argentina no hay un consenso valorativo que sirva de base para toda la institucionalidad. Por eso la institucionalidad es débil, porque no hay un consenso sobre lo que está bien y lo que está mal. Y no es tampoco un problema nuestro en la exclusividad. Cuando hubo una serie de escándalos allá por fines de los 90 en el Parlamento británico, que después siguió tremendo escándalo, se formó una comisión. La comisión Nolan tenía por objetivo crear códigos de ética, averiguar cuál era el problema por el cual los parlamentarios le pasaban al Parlamento británico la cuenta de su jardinero, hacían bodas en los salones de Westminster y cosas por el estilo, o cobraban por hacer preguntas. En el Parlamento británico hay una hora regulada, ¿no?, para la visita del jefe de gabinete que hacemos nosotros, que hay que mandarle la pregunta con anticipación para que sepa que no va a contestar, pero por lo menos qué van a decir los otros. Allí en el Parlamento británico, el parlamentario se levanta y dice: al ministro de Agricultura quiero preguntarle tal cosa, y el ministro tiene que contestar. Bueno, había parlamentarios que cobraban por hacer las preguntas, entre ellos Dodi El Fayad, el suegro de Diana, dueño de Harrods, había pagado algunas veces, por eso el escándalo fue mayor, había pagado a algunos parlamentarios para que hicieran preguntas que tenían que ver con el comercio, la importación y demás. Y lo primero que hizo Lord Nolan cuando forma su comisión es hacer una encuesta entre los parlamentarios, que en realidad eran preguntas muy sencillas sobre qué estaba bien y qué estaba mal, qué era aceptable y qué no se debía hacer en el Parlamento. Y la primera conclusión del reporte final es: a los parlamentarios no les queda claro lo que está bien y lo que está mal. Entonces hay que empezar por educar a estos parlamentarios y hay que crear normas y hay que controlarlos, porque evidentemente no hay un consenso básico que es un consenso valorativo de lo que está bien y lo que está mal. En países donde, para acentuar esa situación, vivimos como en Argentina, con la filosofía cambalache, donde da lo mismo un burro que un gran profesor, todos roban, el que no roba es un gil y cosas por el estilo, evidentemente tenemos un problema de consensos valorativos. Así que no me voy a detener ahí, voy a pasar rápido a la siguiente, que yo llamo la fórmula de las 4 I, y a mí me parece que con esto nosotros podríamos enfrentar, creo que la señora preguntaba, bueno, ¿qué hacemos? O qué remedios, creo que fue la palabra que usted utilizó al hacer alguna pregunta, ¿qué remedios hay? Bueno, más integridad, más información, menos impunidad, menos indiferencia. Son 4 I. Si nosotros lográramos atacar esos 4 factores, habríamos contribuido a generar condiciones de mayor transparencia, habríamos tratado de prevenir la corrupción, habríamos aumentado el riesgo o costo al que se someten quienes están en negocios corruptos. Y obviamente podríamos hablar mucho de los 2 primeros, pero me voy a concentrar en el no a la impunidad y qué se puede hacer. Y acá hay muchas cosas concretas. Algunas podemos hacerlas nosotros, desde ONGs, desde un diario escribiendo, desde la radio hablando, desde la clase enseñando a quienes son o van a ser nuestros dirigentes, y hay otras que requieren que los señores parlamentarios y los señores jueces se pongan, los que tienen que ponerse, se pongan firmes y empiecen a actuar. Por ejemplo, haría falta corregir algunas normas de tipo procesal, y no creo que sea esto lo que está pensando Napoleona cuando anunció un nuevo código de procedimiento penal. Allá me parece que va en otro sentido, pero
algunas normas procesales habría Pero si que... está pensando Garrido estos días cuando puso este ejemplo de los juicios orales. Sí, bueno, pero Garrido es una cosa y sí, la codificadora digamos que es un ejemplo, kirchnerista, ¿no? es otra cosa. Hay normas procesales que hay que ajustar, aunque sea para los casos de corrupción. Un promedio de duración de los procesos de corrupción en Argentina es 20 años. 20 años, y el promedio llega a 20 porque hay algunos que se sobreseen en un mes, entonces ahí se equilibra la cosa, pero es una barbaridad y el resultado es la prescripción de las acciones o la prescripción de la pena o se acabó la posibilidad de conseguir evidencia, los testigos se murieron por casualidad o a veces por muerte natural, bueno, cosas que pasan en Argentina. Segundo tema, sanciones efectivas. Por ejemplo, en materia de penalidades contra la corrupción a las empresas, en Estados Unidos, y el doctor mencionaba la multa, que no fue una indemnización, fue una multa que tuvo que pagar Siemens, o la semana pasada, hace 15 días, el Banco Paribas, o en la última semana el laboratorio Sanofi y algún otro laboratorio vinculado con casos de corrupción en la esfera del sector farmacéutico. Esas son multas que le pagan a la SEC para poder transar los procesos, es decir, no llevarlos hasta la culminación, sino llegan a un acuerdo, a una settlement, y pagan esa multa. En el principio solo se pagaba la multa, después la SEC ha exigido que las empresas involucradas en casos de corrupción reconozcan su culpabilidad como parte del acuerdo que cierra el proceso. No solo paga la multa, sino que tiene que reconocer su culpabilidad, porque no tenía las normas en posición, las normas de compliance, etcétera, etcétera. Entonces hay que trabajar en ese sentido. ¿Basta la pena económica? Yo diría que ha quedado demostrado que no basta. Hemos tenido muchos escándalos vinculados con corrupción en el sector privado y los que más han ganado han sido los CEOs de algunas de esas compañías que salieron muy forrados con los bonos que tenían después de haber cometido las fechorías que habían cometido. Entonces, en muchos países se está discutiendo sobre la posibilidad de la persecución penal a las empresas. Eso en Argentina está muy incipiente, pero todavía estamos lejos. La persecución penal a las personas jurídicas y la responsabilidad penal sancionable con prisión, por ejemplo, para quienes son los directivos responsables de esas conductas. Lo mismo debería suceder con los funcionarios públicos involucrados en la corrupción. El decomiso de las ganancias, yendo a el disfrute del producto de la corrupción, ese es otro tema central, la recuperación de los activos y un mecanismo que prevea qué se va a hacer con esa recuperación de los activos. Por ejemplo, nuestro capítulo en Francia, Transparencia Francia, inició una acción que tuvo éxito contra Obiang, un dictador africano que tenía mansiones, autos, todo lo que se imaginen en Francia y unas cuantiosas cuentas bancarias, producto de la corrupción en su país. Se lo llevó a juicio, fue un proceso muy largo, hubo varias ONGs que impulsaron el juicio con todos los riesgos que eso implicó para Transparencia y para nuestros socios, y se logró recuperar los activos que fueron al gobierno de ese país. Entonces no estaba el dictador, pero estaba el sucesor del dictador, en este caso un hijo del dictador, que recibió los activos que habían sido robados. O sea que ahí hay otro problema que requiere un andamiaje estructural. La independencia institucional, no me voy a extender, lo hemos escuchado a Mario. La cooperación interinstitucional. No se puede enfrentar la corrupción en los volúmenes que tenemos hoy trabajando en compartimentos estancos. No se comparte información, salvo cuando es para perseguir a alguien, pero para trabajar en la lucha contra la corrupción nos falta trabajar eso a nivel interno y a nivel internacional.
Otra tendencia que se está mostrando ahora es la generación de normas sobre imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. De eso sí se está hablando en Argentina, hay algunos proyectos de ley que han sido presentados, yo tengo mis dudas de que eso vaya a salir, pero es una buena línea y a nivel internacional se está trabajando en eso y en la jurisdicción internacional. Hay proyectos interesantes en Estados Unidos, por ejemplo, para la creación de una corte internacional para casos de corrupción. Otros dicen esto va a ser muy complicado y muy largo, y tienen razón, entonces hay quienes propician la adopción de una jurisdicción internacional, lo que supondría que cualquier país, tomando como modelo lo que son los delitos de lesa humanidad, pudiera enjuiciar actos de corrupción, aunque el acto no se hubiera producido en este país. Digamos, es una cosa que se está elaborando en este momento y que apunta a terminar con la impunidad, porque hasta que no terminemos con la impunidad no hay ningún incentivo para comportarse como se debe. Control del lavado de dinero, ustedes saben que la corrupción es un predelito respecto al delito de lavado de dinero. La recuperación de activos, la protección de testigos y denunciantes en el mundo. Acaba de salir una resolución de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, sobre protección de whistleblowers, de los denunciantes de corrupción, que es esencial para poder poner en marcha el mecanismo de impunidad. Y para terminar, el no a la tolerancia, el no a la indiferencia. Porque lo primero que tenemos que aclarar, y alguien preguntó, la gente no se da cuenta que es víctima de la corrupción, creo que fuiste vos. Efectivamente, no hay todavía una conciencia acentrada de que las víctimas de corrupción somos nosotros, no los corruptos, no la élite dirigente, sino toda la sociedad. Y cuanto más pobre, más víctima de la corrupción, porque tiene menos mecanismos de defensa. Entonces hay que concientizar sobre eso, hay que mostrar que la corrupción mata, como decía Mario. Por más de que algunos dicen ese es un mensaje negativo, no hay que hablar así, pero eso es cierto, y algún día cuando la gente se dé cuenta de eso, dirá, este es un problema que me afecta, voy a hacer algo. Y ese algo es la demanda de transparencia. Mientras la gente siga votando, como decía Mario, y no nos habíamos puesto de acuerdo para decir estas cosas, mientras la gente siga votando a los corruptos, no tenemos salida, porque los partidos solo nos van a ofrecer otro tipo de candidatos cuando nosotros demandemos otro tipo de candidatos. Y el que ponga un candidato corrupto pierda la elección y tenga que esperar 4 años. Entonces, les aseguro que se van a poner las pilas y van a empezar a cambiar la oferta electoral. Pero los ciudadanos tenemos que mostrarles que no estamos dispuestos a seguir votando con la filosofía cambalache de roban pero hacen. Y eso está tan estudiado que ustedes saben que el 26 de octubre hay elecciones, segunda vuelta en Brasil, primera vuelta en Uruguay y elecciones locales, municipales en Perú. En Perú han hecho una encuesta hace 15 días sobre corrupción y electorado. Y el 97% de la población ha dicho que votaría a uno de los candidatos célebre por ser corrupto, porque ese algo va a hacer. Esa fue la respuesta de la gente. El mensaje es clarísimo, pongámoslo nomás porque puede ganar la elección perfectamente. Sanciones sociales, que mencionaba el doctor Billy. Eso es más difícil porque tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la capacidad de reacción por parte de los corruptos, por parte del Estado o del gobierno corrupto. En algunas sociedades tenemos más prácticas de escraches o de levantarnos de un restaurante o de hacer cosas peores, porque venimos de una tradición de golpe de Estado, violaciones de los derechos humanos que nos hicieron salir con más fuerza a escrachar. En otras culturas, decirles que tienen que salir a escrachar es directamente una cosa imposible de movilizar. Así que fíjense el desafío de movimientos internacionales como Transparency International, que tienen que adaptar y flexibilizar sus campañas, por ejemplo, para que todos los capítulos, y tenemos capítulos en 107 países, se encuentren en un espacio donde se pueda trabajar. Por ejemplo, ahora en Georgia hay una campaña para escrachar corruptos, digamos, que consiste en proyectar
una luz con la foto del corrupto, a veces sobre la institución a las noches, y nadie sabe dónde va a aparecer la luz, o sobre la casa del corrupto, o sobre la institución donde el corrupto ha estado, con la foto proyectada en esos grandes LEDs, como ustedes saben, que iluminan los edificios, y eso está generando una movilización y ha puesto el tema en la agenda pública y demás. Y las sanciones políticas específicas que consisten en, desde el punto de vista de la no tolerancia, en dejar de votarlos. Ese es el desafío que tenemos por delante en muchos países y en particular en nuestro país, lamentablemente. Así que yo lo dejo.